Listo, ¿están viendo en mi pantalla, sí? Sí, profe, Bueno, correcto. listo, muchachos. Entonces, dentro del desarrollo del curso de agricultura biológica, tenemos establecido, Sí, señor. listo, tenemos establecido el desarrollo de dos IPAs. De hecho, dentro de la segunda actividad que ustedes tienen que desarrollar en el informe individual, cada uno de ustedes adicional debe presentar el informe, ¿no? Entonces la guía nos dice que hay que presentar un pequeño informe de las primeras IPAs y un pequeño informe de este. Entonces, si quiere, hagamos igual lo que se vio la clase, las IPAs pasada y esta es como una continuidad. Entonces, para que no les quede tan extenso, háganme pues como les quede más fácil, un ensayo o un resumen de lo que vimos en la CIPA. Uno solo, le colocan si quiere resumen o ensayo CIPA 1 y CIPA 2, para que les quede mucho más fácil. Señor Andrés. Qué pena, profe. Dentro, digamos, del mismo ensayo que haríamos, colocamos las dos capturas de pantalla que se hicieron de... Exactamente. Ajá, Ok, gracias. al final del resumen o del ensayo me colocan el capture que asistieron a las dos CIPAs porque esa hace parte de la calificación de la segunda actividad. Entonces, continuando, la vez pasada hicimos un repaso y hablamos un poco de cómo la agricultura, la revolución verde, había impactado de manera positiva o negativa en la agricultura actual. Entonces hoy vamos a hablar un poco de estrategias de control biológico, como para que ustedes contextualicen un poco de todo eso que han estado leyendo y han estado desarrollando en esta segunda actividad. Bueno, entonces tenemos el primer concepto, un concepto que nos habla de agroecología. Dice que la agroecología como disciplina científica estudia los componentes de un sistema agrícola, sus interacciones y la manera de intervenirlo con prácticas que promueven la sostenibilidad. Entonces esa agroecología a nosotros nos proporciona unas prácticas agroecológicas, entre las que podemos destacar el uso de coberturas muertas, uso de coberturas vivas del suelo, y el control biológico de plagas y enfermedades. Entonces, así como en la agricultura tradicional, nuestros productores utilizan agentes químicos como fungicidas, insecticidas, fertilizantes químicos, pues la agricultura ecológica o la agricultura biológica o la misma agroecología nos da a nosotros unas herramientas para poder fertilizar y para poder controlar esas plagas y esas enfermedades. Si alguno tiene alguna pregunta, puede ir alzando la mano y vamos a ir hablando para que no sea como tan clase magistral, sino que sea como un conversatorio entre todos. Bueno, entonces, digamos que cada productor en su finca puede estar desarrollando un proceso de agricultura biológica. Sí, lo que yo les decía el otro día, una persona puede optar por su producción limpia y una producción orgánica, ecológica, pero si no está recibiendo un sobreprecio o un valor agregado por esa producción que él tiene, pues el productor básicamente sí está haciendo un trabajo amigable con el medio ambiente, está produciendo alimentos mucho más sanos, pero la idea es que ese trabajo que se está realizando pues sea reconocido a través de unas implementaciones, unas certificaciones, unos sellos que le permitan a él pues demostrar que está haciendo una producción limpia. Entonces resulta que aquí en Colombia existen unas reglamentaciones, no las vamos a profundizar, si alguno de pronto está interesado pues las miraría más a fondo, me escribiría y podríamos hablar de eso. Pero en general son resoluciones del Ministerio de Agricultura, a lo largo de los años cada pues periodo y cada actualización de las normas han hecho que existan unas reglamentaciones y unas resoluciones que regulen de cierta manera esa utilización de esos productos dentro de la agricultura orgánica o la agricultura biológica. Entonces tenemos, la primera es una certificación orgánica. Entonces ahí vemos que cuando se cumplen las cosas, existen unas empresas certificadoras como el ICA, como está Global Gap, existen diferentes empresas especializadas en certificar esas producciones limpias. Entonces se pueden obtener el sello de certificación orgánica. Adicionalmente existen otras certificaciones dependiendo del país. Entonces por lo menos tenemos una certificación de producción agrícola orgánica del Japón,
tenemos la certificación USDA, que es de Estados Unidos, que es una certificación que Estados Unidos pide para que los productos que son catalogados como productos agroecológicos orgánicos puedan entrar al país. Y tenemos la BSC, que es del Reino Unido, de Inglaterra, de Alemania. Está el Reino Unido, Inglaterra y Alemania se rigen por esta certificación. Pero pues en Colombia, aparte de la certificación orgánica, tenemos el Fair Trade International, que es una certificación de comercio justo y pues se creó en Alemania, pero es una certificación que aquí en Colombia muchos productores la tienen. Por ejemplo, en el cultivo del café, muchos productores son certificados en Fair Trade, que es una certificación que va más enfocada en la parte social. Entonces ahí se mira cuál es ese trabajo social o cuáles son las ventajas sociales que la comunidad está recibiendo. Entonces cuando se hace un trabajo social, como por ejemplo se está trabajando con mujeres rurales, se está capacitando a las mujeres rurales y existen unos programas de trazabilidad, el productor puede lograr esta certificación. Tenemos la otra certificación que es la UP Certified, que es una certificación de agricultura sostenible que se creó en el 2018. Tenemos la certificación Global GAP de Agricultura Practice y la Rainforest Alliance. Adicionalmente tenemos la certificación Key Practice. Esa certificación Practice es una certificación que es muy fácil para el productor cumplir, ¿cierto? Existen unas listas de chequeo, pero por ejemplo a los caficultores, existen caficultores certificados en Practice. Y ese café Practice tiene un mercado asegurado que es, lo compra Starbucks. Digamos que, no sé si conocen Starbucks, pero Starbucks es una de las cadenas de cafeterías y ventas de café más grandes del mundo. Básicamente es como la competencia de Juan Valdez, es el Juan Valdez americano, ¿sí? Entonces, los productores que están certificados en ese sello venden su café y generalmente pueden estar recibiendo entre 400 o 500 pesos de sobreprecio. Además tenemos la certificación de buenas prácticas agrícolas, que no la coloqué ahí, pero que es una certificación como el primer punto de partida para un productor que quiera certificar su producción en producción limpia. Puede iniciar por las buenas prácticas agrícolas. En algunos departamentos es el ICA quien da esta certificación de buenas prácticas agrícolas, y esas certificaciones tienen tres componentes: componente ambiental, componente social y componente económico. Entonces, en cada uno de esos tres pilares se fundamentan estas normas con unas prácticas que, además de producir agricultura sostenible, se busca que ellos cumplan en estos tres pilares de las certificaciones. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación hasta lo que hemos visto acá de los sellos o de las certificaciones orgánicas de agricultura limpia? No sé si alguien nos quiere comentar algo, una pregunta. No, ningún. Ah, por aquí Andrés me alzó la mano. Adelante, Andrés. Profe, qué pena, es que en el sector que me encuentro en este momento se fue la luz y hasta ahorita llegó el internet. ¿Me puede como medio echar por encimita lo que dijo, profe? Ah, listo, Andrés. Mire, entonces acabamos de hacer una contextualización de lo que más o menos vimos en la clase anterior, que es que el productor que hace agricultura sostenible o agricultura biológica se debe basar o tener un sello de certificación que lo respalde. Si no, pues digamos no está haciendo las cosas como debieran ser, porque la agricultura biológica pues es reconocida con un sobreprecio. Entonces existen unos sellos a nivel internacional que para que un producto colombiano pueda entrar a este país con el sello de certificación orgánica, entonces ellos deben tener este tipo de certificación. Y en el país existen de diferentes certificaciones. ¿Quién le dice a Andrés cuáles son las certificaciones que hablamos? Al menos una de que se acuerden. Yo alcancé a escuchar, no, certificaciones. No, eso sí no. Pero creo que el ICA es uno que da. Ah, bueno, el ICA es quien certifica. ¿Sí? Ok, Certifica, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, pero adicional tenemos el Fair Trade International, el UP Certified, Global GAP, tenemos Rainforest. Entonces esas son unos sellos especializados en producción orgánica, pero la primera y el primer pilar
son las buenas prácticas agrícolas. Quien se encarga de certificarla aquí en Colombia es el ICA. Entonces, íbamos ahí. Ahora vamos a ver algunos principios de la agricultura biológica. Entonces tenemos primero los principios de la agricultura biológica. Lo que buscamos es conservar el suelo, conservar la materia orgánica, hacer un uso racional del recurso hídrico y fomentar la recirculación de nutrientes para obtener plantas sanas y que las plantas puedan realizar sus procesos fisiológicos sin alterar su productividad. Entonces, esos son los principios. Y dentro de agricultura biológica podemos hablar de agricultura ecológica. Entonces, es la agricultura basada en los principios de agroecología, excluyente el uso de agrotóxicos e insumos tales como fertilizantes de síntesis química y de plaguicidas. Entonces, luego tenemos la agricultura orgánica. Dice que la agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo, la actividad biológica y al mismo tiempo minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizan fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. Luego tenemos la agricultura biológica. Dice que este tipo de agricultura considera que el sistema de producción agropecuario está conformado por seres vivos más otros elementos. Estos seres se rigen por las leyes de la vida e interactúan entre sí, cumpliendo ciclos biológicos de su respectiva especie. Y también recoge los principios de agricultura orgánica con énfasis en los organismos vivos como componentes del sistema y el aporte en sus nutrientes y el control biológico tanto de plagas como enfermedades. Y la agricultura natural, que como su palabra lo dice, es una agricultura sin intervención. Entonces yo siembro una semilla de maíz y la dejo que la semilla germine sin aplicarle, sin quitarle nada. Entonces esos conceptos son importantes, pero básicamente cuando nosotros hablamos de agricultura biológica estamos integrando todo, porque la agricultura ecológica lo que busca es una agricultura sin uso de fertilizante. La agricultura orgánica se basa básicamente en una fertilización con productos de síntesis viva o productos orgánicos, mientras que la agricultura biológica integra básicamente estos tres principios. Tenemos una agricultura por tecnologías apropiadas. Además de eso podemos hablar de permacultura, que es una agricultura permanente, una agricultura biodinámica y una agricultura mesiánica, que es una agricultura basada en principios fisiológicos que exaltan la naturaleza. Entonces esas son como diferentes corrientes que nosotros tenemos enfocados dentro de lo que es la agricultura biológica. Ahora, vamos a mirar un aspecto muy fundamental y de hecho esto hace parte del desarrollo de las actividades que ustedes están haciendo. Entonces, dentro de las 5 temas que nos propone la guía de actividades, nos habla que alguien debe hablar del suelo como sistema vivo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo desde la agricultura biológica yo puedo lograr aportar al desarrollo de mi suelo, a la conservación de mi suelo y a la fertilidad de las plantas. Entonces resulta que nosotros en agricultura biológica lo primero que hacemos es prevenir que nuestro suelo se pierda por erosión, se pierda por contacto del aire o que perdamos agua por contacto del suelo o hacer un uso excesivo del arado del suelo. Entonces la agricultura biológica lo que busca es conservar y vemos lo que se llama los perfiles de suelo. Entonces tenemos el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. ¿Quién me dice cuáles son las características del horizonte A y en qué se diferencia el B y en qué se diferencia el C? A ver, yo los escucho. Yo creo que ya tuvieron que haber visto de afología. Entonces, ¿quién me describe cada uno de esos perfiles? Yo sé algo, tengo entendido que pues el horizonte A es donde está toda la materia orgánica, pues ya lo sería lo que es ya el horizonte B, ya es todo el tema de sedimentos y pues ya el horizonte C sería ya lo que es la roca y demás. Exactamente, muchísimas gracias. ¿Quién nos habló, Robinson o Andrés o Omar? Robinson. No, fue Robinson. Profe, Señor. en parte, digamos, de horizonte A, B y C,
como usted dice, mirando la parte que yo estoy viendo, edapología y fertilidad, ahí nos aparecen como otros tipos, profe. Nos muestran, digamos, en la escala se ven, digamos, los surcos, Sí. pero dentro de esos, el profesor N. Dafos nos mandó como para hacer un medio interactivo, y dentro de esas interacciones se encuentra pues lo que le estoy diciendo, profe. Si me permite, sigue un momento y ya le digo lo que vi en ese pedazo de Dafos para ver si su merced me lo puede aclarar, profe. Listo, claro, con mucho gusto. Entonces, mientras que él nos comenta lo que nos va a comentar, también el suelo nos habla de la señor. Una pregunta. No, lo que pasa es que tenía la mano levantada desde el punto primero que estaba explicando el tema de los sellos. Ay, perdón, no lo vi, señor, dígame. Y lo que pasa es que, bueno, acá yo trabajo pues con tema de mercados orgánicos. Trabajo en el tema de cacao orgánico. Y acá manejamos pues sello ROC, cacao orgánico regenerativo, que es un sello que nos certifica ECOCER, entre los Ecocer. cuales están Mayacep, que son las certificadoras. Entonces acá manejamos cacao orgánico con ULTA en la NOT, y también manejamos el orgánico regenerativo, que es el primer sello que se da acá en Colombia, y a nivel mundial son dos países que lo tienen, Colombia y no recuerdo lo que es como la India. ¿Y eso es Entonces, dónde? ¿En qué parte del país? acá en Urabá, en la parte de Antioquia. Ah, qué interesante. Y los productores, digamos, cuando realizan ese proceso de comercialización, ellos me imagino que están recibiendo un sobreprecio diferente al que no está, digamos, incluido en el proceso de certificación, ¿verdad? Sí, tienen un precio mejor, y también tienen, por el tema de Facebook Live, Mercado Justo, tienen una Ajá. bonificación por estilo Fairtrade. Claro, entonces, y con el precio que tiene el día de hoy el cacao y que le suban a uno, no sé, 300 o 200 pesos por kilo, entonces estamos hablando de que ahí ya empezamos a ver unos beneficios de hacer una agricultura orgánica o de una agricultura biológica. Entonces, a eso es que debemos apuntarles cuando yo le decía, cuando existe un sello, es algo que le permite al productor lograr unos ingresos adicionales. Y existen unas empresas que se dedican a eso, a certificar, que tienen los profesionales expertos en ir y visitar los predios, darles una asistencia técnica, hacer unas auditorías según unas listas de chequeo, y si se cumplen las listas de chequeo, entonces les dan el sello. Generalmente son a fincas o a predios o incluso a comunidades que están realizando cierto tipo de trabajo. No sé si alguien nos quiere comentar algo más. ¿No? Bueno, entonces continuemos. Entonces, dentro de ese mismo componente suelo, la guía nos propone, hay un tema que es la rizósfera, ¿verdad? Entonces, ahí vemos en esta imagen, vemos que la rizósfera es esa tierra que está alrededor de las raíces. Y resulta que esa rizósfera es de vital importancia para la producción agrícola, porque ahí es donde se encuentran la gran mayoría de los organismos vivos que nos permiten esa interacción y nos permiten enriquecer nuestros suelos. Entonces, el horizonte A, como nos decía el compañero, es el horizonte donde está no solo la materia orgánica, sino que además el gran porcentaje de las raíces se encuentran dentro de este horizonte A, porque las plantas absorben sus nutrientes gracias a las raíces adventicias, a las raíces laterales. Entonces ahí es donde encontramos la gran mayoría de las raíces, pero además encontramos la mesofauna, la microfauna y la macrofauna, que son esos, digamos, insectos, digamos ácaros, digamos hongos, digamos bacterias, que se encargan de descomponer esa materia orgánica, y existe una gran interacción en esa parte del suelo. Entonces resulta que en este componente suelo nosotros podemos lograr que nuestro suelo sea, nuestras plantas sean productivas, que nuestras plantas estén sanas, que se aumente la producción del CO2,
que conservemos nuestro suelo y que además de eso tengamos unos agentes biológicos que hacen que nuestra agricultura tenga un efecto positivo en esas plantas que nosotros estamos realizando y que podamos conservar nuestro suelo. Además, dentro de esas prácticas de conservación de suelo, creo que Andrés levantó la mano, ¿verdad? No, profe, prosiga, tranquilo. Bueno. Entonces, dentro de esas mismas prácticas de conservación, resulta que nosotros tenemos las opciones, primero, de tener sistemas silvopastoriles. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un cultivo de cacao. Eso se ve más que todo en palma. Por ejemplo, está la palma, pero adicionalmente hay pasto y está el ganado pastoreando. Entonces, esas dinámicas hacen que nuestros suelos no se deterioren en gran medida, sino que haya una gran interacción de materia orgánica. Adicionalmente tenemos el tema de las enmiendas, que tenemos diferentes productos que nos sirven como enmiendas, la incorporación de materia orgánica, la elaboración de abonos verdes y una práctica que es muy común dentro de la agricultura biológica es la práctica de realizar compostajes y abonos líquidos. Resulta que al igual que en la agricultura tradicional, nuestras plantas, pues cuando tienen una deficiencia, ellos tienen unos síntomas visuales de deficiencia. Entonces, con la agricultura biológica, como la idea es utilizar el menor cantidad de productos químicos, utilizamos esas alternativas que nos brinda la naturaleza. ¿Para qué? Para darle a la planta ese elemento que está necesitando. Y aquí pues aprovechamos y hacemos un recorderis de los macronutrientes y de los micronutrientes. Los nutrientes que la planta necesita en mayor cantidad son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Aquí me meten calcio, azufre y magnesio, pero en realidad los macronutrientes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Que necesita calcio y azufre para unos procesos fisiológicos es diferente. Y que los micronutrientes pues serían el magnesio, el hierro, el boro, el zinc, el molibdeno. Y vemos la función que cumple. Por ejemplo, hablemos del nitrógeno. Su función es formar proteína de crecimiento, es decir, el nitrógeno es el que se encarga de que las plantas crezcan, que desarrollen yemas vegetativas. Y aquí vemos una imagen, esta que estoy señalando aquí con el mouse, en café. Cuando yo voy a campo y veo que una hoja está presentando una clorosis y se está presentando en forma amarilla, yo ya puedo identificar que en lo posible el suelo está presentando una deficiencia de nitrógeno. Si por el contrario yo voy en ese mismo lote y encuentro esta hojita de acá, que es una hoja como morada, entonces yo digo, hay una deficiencia de potasio, de fósforo, perdón, y eso ocurre en aguacate, es similar, en cacao es más o menos similar. Vemos la deficiencia de potasio en el cultivo del café, los márgenes de las hojas se queman y se enchurcan hacia arriba. En cacao ocurre esto, en aguacate ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa con estos síntomas visuales? Resulta que nosotros vamos a campo y lo primordial sería pues tener un análisis de suelo, ¿cierto? Para poder fertilizar en base al análisis de suelo. Pero la gran mayoría de nuestros productores pues en lugares muy alejados no tienen un análisis de suelo. Entonces, esas son herramientas que nosotros como profesionales tenemos para hacernos una idea de pronto lo que el suelo le puede estar pasando, ¿cierto? Y vemos, continuamos, por ejemplo, vemos que el calcio es un regulador de la absorción de nutrientes y formador de paredes celulares, y que la sintomatología es una clorosis en hojas nuevas con pérdida de turgencia de las hojas, en lo cual se va colgando hacia abajo y hace que las hojas se caigan y se deformen. Aquí vemos una deficiencia de calcio. Entonces, cuando nosotros logramos identificar estas deficiencias nutricionales en nuestras plantas, podemos proponerle al agricultor un plan de manejo de fertilización biológica. Entonces aquí vemos algunas fuentes de abonos orgánicos. Entonces vemos que tenemos el estiércol de animales, los residuos de animales, abonos verdes, el lombricultivo, el compostaje, los purines, los bioles, los bocachi, y las fuentes de abono mineral como roca fosfórica, la dolomítica, las cenizas, los fedepastos, los sulfatos, la harina de huesos, las benonitas y las escorias tomas. Eso generalmente son las benonitas son unas arcillas que tienen unos altos contenidos nutricionales. Las escorias tomas pues son unos fertilizantes que se están utilizando, que son ricos en fósforo y ricos en nitrógeno.
y la roca fosfórica, pues que también se utiliza. Entonces aquí vemos algunas alternativas para nosotros producir o recomendarle al productor un tipo de fertilización orgánica. Cabe resaltar pues que esta fertilización orgánica es algo que se va dando de manera progresiva, ¿sí? No es lo mismo de pronto yo aplicarle urea a una planta ahorita y a los 3 días usted va y ya le ve el efecto en las hojas, mientras que esto es algo que va mucho más, digamos, poco a poco y con el tiempo. Entonces vemos que esas prácticas de realizar estos fertilizantes son el compostaje, incorporación de materia orgánica, abonos verdes, abonos líquidos y lombricultivos. Bueno, aquí yo les traje, creo que son dos, si no sé mal, sí. Les traje dos opciones de abono orgánico que ustedes pueden aprender a preparar y le podemos recomendar a nuestros productores en sus fincas, en sus jardines. De pronto, ¿por qué no? Tengo una compañera mía de la universidad que se dedicó a eso. Ya tiene una fábrica de abonos orgánicos, está produciendo humos de lombriz y ahorita por ahí está detrás de que el ICA le patente, le dé la registro para poder sacar un biofertilizante a base del humus de la lombriz mezclado con otros productos. Entonces de pronto al que le guste este tema puede empezar a producirlo. Son fertilizantes pues que tienen muy buena acogida. Cuando se hace de manera correcta, las plantas muestran los resultados y hay personas que tienen sus emprendimientos porque son formas alternativas de fertilización y hoy día las personas están buscando pues alimentos mucho más saludables y por eso utilizan formas alternas. Entonces vamos a mirar la elaboración de un bio preparado. Esto es un caldo normal, un bio Fortex preparado. Entonces miren, aquí vemos los insumos. Dice que necesitamos una caneca plástica limpia de 55 galones, preferiblemente de color azul. Entonces si usted tiene una más pequeña, pues la idea es que usted haga la conversión. Y nos dice que no sea amarilla ni roja. ¿Por qué? Por el tema del calor, por el tema de la reproducción de los microorganismos que se van a producir ahí. Entonces nos pide que preferiblemente sea azul. 1 kilogramo de melaza, 1 kilogramo de cal dolomítica o 1 kilogramo de ceniza, 200 gramos de levadura y 1 litro de leche. Así que se puede reemplazar la levadura y la leche con estos son unos efectos, unos organismos activos que se pueden encontrar de pronto en algún yogur, que son los probióticos. ¿Cuál es un producto elaborado con microorganismos eficientes que aceleran la descomposición natural de materias orgánicas y son microorganismos naturales como las levaduras, los ácidos lácticos, los cuales promueven un proceso de fermentación? Entonces esos serían los elementos que necesitamos. El procedimiento: se llena la tercera parte de la caneca con estiércol o mantillo de bosque. El mantillo es la capa superficial del suelo, es decir, ustedes van a un bosque, a una montaña, a un cultivo que tenga bastante sombra, es la parte superficial del suelo. Luego se agrega agua hasta completar 2/3 partes de la caneca, agregar la mezcla de cal y leche y mezclar muy bien. Cada 8 días alimentar con 1 kilogramo de melaza, mezclar todos los días y el abono está listo después de 4 semanas. ¿Para qué me sirve ese abono? Entonces dice que de forma gráfica en la caneca para, bueno, diluir las partes y el abono líquido, aplicar directamente al suelo, voltear muy bien para mezclar el líquido con el suelo y seguir las recomendaciones. Foliar. Una vez se encuentre listo, se puede utilizar y sacar de la caneca 2 litros de la mezcla, colocar muy bien y obtener 2 litros, y obtener 2 litros de líquido. Es decir, se sacan 2 litros, se cuelan y esos 2 litros se mezclan en 20 litros, que es lo que tiene una fumigadora. Entonces usted a 20 litros de agua a la fumigadora, o sea, serían 18 litros de agua, básicamente le está aplicando los 2 litros para completar los 20 de la fumigadora. Y lo hace aplicación a los follajes, al cultivo. La idea es hacerlo temprano o en la tarde después que baje el sol. Entonces, mire, son unas herramientas o son unos materiales, generalmente son fáciles de conseguir. Entonces, el que pronto quiera elaborarlos, tiene la opción de elaborarlos. Y vamos a mirar acá un fertilizante mucho más preparado. Este fertilizante es un super magro, es un fertilizante
que lleva muchísimos componentes más. Entonces dice que el Supermagro fue elaborado a partir de la descomposición y fermentación de materiales orgánicos de origen vegetal y además minerales. Entonces vamos a mirar los ingredientes para este fertilizante. Digamos, aquí todos nos hablan por caneca de 200 litros, porque es como la medida estándar y es como la idea es producir para que nos alcance en el tiempo suficiente. Pero el que no tenga la caneca de 20 litros, sino que tiene, no sé, un recipiente de la caneca de 200 litros y tiene un recipiente de 20 litros, pues la idea es que hagamos la conversión. Entonces, o una adicional, una caneca de 100 litros, otra caneca de 10 litros, una manguera de 3/8 a 1 pulgada de diámetro, nipple rosado y bronceado, de cobre de la manguera, botella desechable, un colador, palo para remover la mezcla. Y necesitamos 180 litros de agua, 50 kilos de estiércol de vaca, 14 litros de melaza, 28 litros de leche o suero, 2.6 kilogramos de roca fosfórica, 1.3 kilogramos de ceniza, 2 kilogramos de sulfato de zinc, 2 de cloruro de calcio, 2 de sulfato de magnesio, 300 gramos de sulfato de manganeso, 50 gramos de cobalto, 100 gramos de molibdeno de sodio, 1.5 de bórax y 300 gramos de sulfato ferroso y 300 gramos de sulfato de cobre. Entonces, como se dan cuenta, es un fertilizante que lleva básicamente todos los nutrientes que necesitamos. Sí, Andrés. Profe, qué pena. Estoy observando, pues siempre he visto que se utiliza mucho la combinación de sulfatos. Sí. Eso tiene como en fin porque el sulfato ayuda a adherir mejor, digamos, las moléculas o el componente del fertilizante que se está elaborando para mejor absorción para el sistema radicular, o se aplica porque con tanto sulfato. Sí, porque digamos es la forma comercial que está asimilable, digamos es la forma en la que yo encuentro comercial el elemento que la planta puede asimilar. Entonces por eso es mucho más fácil de conseguir sulfato de magnesio que ir a buscar de pronto otra presentación que no sea fácil y que además la gran mayoría de fertilizantes que tienen magnesio, los fertilizantes químicos utilizan sulfato de magnesio. Entonces por eso se buscan esos sulfatos. ¿Para qué? Para que sea fácil de asimilar por la planta, y lo que se busca es que así como el fertilizante químico, la planta lo asimila de manera muy rápida. Entonces lo que queremos es que la planta asimile nuestros productos y que sea fácil de asimilarlo. Por eso se trabaja con los diferentes tipos de sulfatos. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí vimos los elementos. De pronto si alguien le quiere tomar fotos, si alguien quiere yo le comparta la presentación, yo la comparto. Igual en internet se consiguen muchísimas recetas y modificadas de estas. Eso hay varias, entonces la idea es que probemos. Ahora miremos un poco el proceso. Entonces resulta que en el primer día, en la caneca de 200 litros se colocan 50 kilos de estiércol de vaca, 70 litros de agua, 2 litros de leche y 1 litro de melaza. Con el palo se debe revolver bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Luego se tapa y se deja en reposo, protegido del sol y de las lluvias por 3 días. Entonces hacemos el proceso. Aquí vemos que generalmente se tapa y se le pone una manguerita para que bote los gases que se están presentando dentro y no vayan, porque cuando generalmente no se hace, entonces muchas veces la tapa se sale por la misma presión de la fermentación que empieza a hacerse adentro. Entonces por eso se le hace se le pone la manguerita y un potecito. ¿Para qué? Para que bote como tal esos gases que se están producto de la combustión adentro. Luego al día cuarto se le aplican los demás productos. Dice que en un balde plástico se debe colocar en un agua tibia, digamos casi como a mitad de hervir, más o menos a 60 grados centígrados debe estar el agua. O sea, no debe estar fría, porque entonces si está fría la mezcla no se nos va a homogenizar. Entonces por eso que sea 60 grados centígrados. Se aplica 1 kilo de sulfato de zinc, 200 gramos de rocas fosfatadas, 100 gramos de ceniza, 2 litros de leche, 1 litro de melaza. Luego se adicionan a la caneca los 200 litros de agua,
se revuelve, se tapa y se deja en reposo protegido del sol. Entonces el mismo proceso, solo que ahorita se le adicionaron los otros elementos. Luego lo dejamos así hasta el día 13. Resulta que en el día 13 le aplicamos 1 kilo de sulfato de magnesio, los 200 gramos de roca fosfatada, 100 gramos de ceniza, 2 litros de leche y 1 litro de melaza. Se revuelve y lo tapamos hasta el día 16, donde en un balde plástico se coloca agua tibia no más de 60 grados centígrados y se le aplica 1 kilogramo de sulfato de magnesio, 200 gramos de roca fosfatada, 100 gramos de ceniza, 2 litros de leche y 1 litro de melaza, y lo tapamos nuevamente. En el día 19 volvemos y aplicamos los otros productos que nos piden, que son el cloruro de calcio, la roca fosfatada, 100 gramos de ceniza, 2 litros de leche y 1 litro de melaza. Se aplican otra vez, como vemos los productos se están aplicando de acuerdo a lo que a los tiempos. En este caso se aplica sulfato de magnesio, roca fosfatada, ceniza y 2 litros de leche más 1 litro de melaza. El día 25 se le aplica el cloruro de cobalto, 200 gramos de roca fosfatada, 100 gramos de ceniza, 2 litros de leche, y igual, seguimos el proceso. El día 28, que es la edición adicional, el otro nuevamente molibdato de sodio, roca fosfatada, ceniza, leche y otro litro de melaza. Al día 31 se le aplican 750 gramos de bórax, los 200 gramos de roca fosfatada, 100 gramos de ceniza, 2 de leche nuevamente y 1 litro de melaza. El día 34 volvemos, repetimos la dosis anterior. Igualmente, entonces el día 37 se le aplica adicional los 300 gramos de sulfato ferroso. Seguimos hasta el día 40 y al día 40 ya tenemos nuestro biopreparado prácticamente listo para aplicar. Entonces, lo mismo, se recomienda una dosis de 2 litros de este caldo super magro por 20 litros de agua. Entonces esa es la aplicación que se puede hacer si se hace con aspersora manual. Es un fertilizante que en mi caso yo he tenido la oportunidad de utilizarlo y tiene muy buenos resultados, sobre todo en lo que son productos hortifrutícolas como la lechuga, la zanahoria. Se asimila muy rápido y usted ve el cambio a los días de estarlo aplicando. Se recomienda más o menos hacer aplicaciones cada 15 días. Entonces aquí es donde yo le decía, un producto que dé los resultados. Usted le puede modificar de pronto los componentes que se le están aplicando y le puede agregar algún componente o le quita algún componente y empezamos a hacer los experimentos y ahí podrían hacer una idea de negocio de un producto para la agricultura biológica o la agricultura urbana. Bueno, entonces no sé, ¿alguien tiene algo que comentarnos, decirnos, preguntarnos acerca del tema de cómo hacer una fertilización biológica? Si no, entonces hablemos un poco de los controladores biológicos. Aquí vemos una hormiguita que se está comiendo unas larvas que están dentro de la planta. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el control biológico. Entonces, vemos, antes de iniciar, hablemos de manejo integrado de plagas, que también puede ser el manejo integrado de enfermedades. Entonces tenemos unos controles biológicos, culturales, etiológicos y químicos, que en este caso pues no aplicaría porque se supone que estamos haciendo una agricultura biológica. Combinaciones de diferentes tipos de control, hay que conocer la plaga. Generalmente en la agricultura biológica se habla de un control preventivo, es decir, antes de que la plaga aparezca, yo debo prever y controlarla, monitorear la población de plaga que existe y el umbral de daño económico que pues, me puede estar presentando la plaga. Y existen unos lineamientos, digamos que unos lineamientos legislativos, existen unas leyes en Colombia que regulan el uso de productos químicos o de estos productos biológicos que vamos a utilizar. Existen unos métodos genéticos, existen ya algunas plantas que tratan de ser resistentes a cierto ataque de plagas y ataque de enfermedades, o tolerantes por lo menos. Métodos culturales de riego,
de eliminación manual, de trampas, de barreras vivas, de luces para atraer a las luces atrayentes, medidas físicas como el riego, aspersión o incluso control manual de plagas y enfermedades. Y aquí vemos esta fotico, es una foto de unas bacterias que son las rizobacterias, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno que generalmente ocurren en las leguminosas. Entonces, digamos, es otra forma de yo poder hacer tanto control biológico como fertilización. Y aquí ya hablamos de algunos hongos, aspergilios, trichodermas, algunas bacterias, las micorrizas, que son muy importantes en la fertilización biológica y en el desarrollo de las raíces, Bacillium, Rhizobium y Rizobacterias. Entonces aquí sí los escucho, muchachos. Para ustedes, ¿qué es una plaga? Pues hablemos. O para ustedes, eso que ustedes ven en la foto es una plaga, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Están por ahí? Señor, Depende. ¿de qué depende? Depende de dónde esté y qué daño me esté ocasionando. ¿Quién más dice algo? Pues apoyo lo que dice el compañero, depende porque es que, digamos, ejemplo, hay libélulas de que lo que hacen son también controladoras de plagas, en algunos cultivos tales como para el pulgón verde, tengo entendido. Eh, entonces, pues ahí en eso depende, ahí sí del cultivo y pues los daños, porque tengo entendido que pues se considera una plaga, es algo que nos genere algún efecto a la planta de que sea netamente, o al cultivo netamente económico. Exactamente. ¿Alguien más? Pues también, como decía el compañero, depende, digamos, el cultivo que se vaya a tratar o a manejar, que pues, como siempre dice el ingeniero, depende del cultivo. Entonces, plaga también es la incidencia o el daño que me va a hacer respectivo al cultivo que tengo, porque pues todas las plagas no afectan, digamos, el cultivo de la flor es un cultivo que le da demasiado el ácaro, le da demasiado el hongo, también la botritis. Y dentro de ese, muy pocas veces uno, o yo pues que estaba entre esos, muy pocas veces llego a ver la plaga del... Ay, espere, profe, me acuerdo cómo se llama esta plaga. Ya le digo el nombre, profe. Espere que lo tengo Bueno, anotado. tranquilo. Bueno, entonces, ustedes tienen la razón. Y bueno, por ahí no sé si ya se han familiarizado con el término que todo buen agrónomo dice, eso depende. Depende del cultivo, depende de muchas cosas. Pero en el caso de nosotros, generalmente algunos agricultores o de pronto también algunos profesionales ven una hormiga, ven un grillo, un lepidóptero, una libélula y ya de una vez están recomendando hacer aplicación de productos químicos. Entonces los compañeros nos dijeron algo muy cierto. Primero, yo tengo que saber definir los criterios para definir qué es una plaga. Y cuando un insecto, llámese como se llame, del género que sea, me está causando un nivel de daño económico, ya puedo decir que es una plaga. Pero mientras que la plaga no me esté haciendo un daño, que de pronto puede que se esté comiendo, no sé, alguna planta, algún fruto, pero si ese daño que está haciendo no me representa un daño económico, es decir, yo no estoy afectando mis ingresos, no es una plaga. Y también depende del número de individuos que existan. Porque como nos decían también ustedes, muchos de estos animalitos se encargan de comerse a otros que sí nos generan problemas mucho más graves dentro del cultivo. Entonces, la agricultura biológica tiene en cuenta que una plaga es cuando se está superando ese nivel de daño económico y también la población que existe que me pueda estar generando ese daño, mientras que la agricultura tradicional generalmente es más dada a aplicar productos agroquímicos sin ninguna consideración. Entonces, partiendo desde ese concepto, vamos a echarle una mirada
a ver cómo la agricultura biológica nos permite hacer ese control tanto de plagas y de enfermedades. Bueno, entonces resulta que también tenemos que mirar si las plagas son potenciales, que son aquellas que habitan de manera natural en el cultivo, es decir, siempre van a estar, que en algún momento pueden ser una plaga o puede que no lo sea. Mientras que ella no me esté atacando, pues están ahí, pero no representa una plaga en el momento. Plagas ocasionales son aquellas que aumentan su población, que le causan daño al cultivo en algunas épocas del año, es decir, en invierno, en verano. Plagas claves son aquellas especies de manera permanente que se sabe que van a causar daño al cultivo. En estas especies se enfoca el manejo. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo de café, pues yo ya sé que la broca me va a atacar a mi cultivo. Depende de las condiciones climáticas, depende del estado de desarrollo fisiológico de la planta, pero la broca siempre va a estar y va a representar un peligro latente. Yo como productor debo tener un plan de manejo que en caso tal de que se me dispare el ataque de broca, entonces yo puedo intervenir. Por ejemplo, en el cultivo del plátano, el picudo negro o el picudo rayado está latente en el cultivo, puede que me haga un daño, pero depende de mi plan de manejo. Si yo le realizo este manejo, igual pasa con todos los cultivos que nosotros tenemos. Hay unas plagas que ya están y sabemos que de una u otra manera van a atacar y que yo debo tener establecido mi plan de manejo. Plagas migrantes son aquellas que pues pasaron por el momento, generalmente algunas especies de aves, y encontraron el cultivo y lo pudieron atacar. Adicionalmente, el daño que causan las plagas puede ser directos o pueden ser indirectos. Cuando son directos es que se transmiten algún virus, indirectos son cuando transmiten algún virus o son la puerta de entrada a otra enfermedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, la hormiga pasó y trasplantó a la palomilla que atacó el café. O en el caso de los hongos, resulta que el gusano cogollero, por ejemplo, se comió la hoja y de pronto por el aire iba un hongo, por ejemplo el plátano, la cigatoca, entonces ya se nos contagió. Entonces algunos daños son indirectos, es decir, el animalito no quería hacer el daño, pero habían otras especies y se causó la enfermedad, el ataque. Y los daños directos, pues cuando se comen o destruyen directamente plantas de la flor, como el fruto, los trit, el caso de trit que afecta a la flor. Entonces esos son los tipos de daños que causan. Y pues aquí tenemos algunos tipos de plagas, los nematodos, los ácaros, los moluscos y las hormigas, que cada uno de ellos, y una forma de clasificar las plagas es según su daño, ¿sí? Puede que chupen, puede que muerdan, puede que raspen, entonces dependiendo de eso, es el daño que pueden estar causando. Y para el control de esas plagas, así como vimos que en fertilización tenemos unas opciones para controlar, entonces aquí tenemos extractos de plantas. Entonces, por ejemplo, se hierven algunas plantas frescas, se dejan hervir y de ahí ya se sacan unos extractos para controlar la hormiga, para controlar el piojo, para controlar la mosca. De cocción es colocar las plantas por 24 horas en remojo y luego cocinarlas en 20 minutos al fuego. Infusión, primero se hirvió el agua y luego se le aplicaron las hojas. Macerado, cuando se deben macerar o machacar esas especies para que se puedan sacar los productos. Extracto de flores, extracto de niña, existen diferentes flores que se utilizan para repeler a otras plagas. El purín, que es descomponer las plantas o las plantas en el agua y utilizar el agua que queda para el control de plagas. Y los caldos, que son por unas preparaciones fermentadas que se utilizan para controlar ese tipo de plagas. Adicionalmente, digamos aquí, no hemos hablado todavía de los insectos benéficos que se encargan de hacer un control también, y de los hongos entomopatógenos que se encargan de comerse o que a la plaga se alimente de ellos para causar ese tipo de daño. Entonces también hablemos un poco de qué es alelopatía. ¿Quién me dice? Ahí está. Entonces no sé si lo leen o de pronto me lo dicen con sus propias palabras. Bueno, entonces la alelopatía consiste en repeler, algunas plagas con el uso de algunas plantas. Entonces resulta que existen algunas plantas que secretan algunas sustancias químicas que
no le gustan a los animales. Entonces, por ejemplo, alguna planta puede producir feromonas. Resulta que hay algún animal que no le gustan. Por ejemplo, las hormigas se controlan por medio de feromonas. Se utilizan unas mismas feromonas que se aplican al cultivo y las hormigas se van porque no les gusta ese, digamos, el efecto que causan las feromonas. Así son diferentes plantas, tienen diferentes extractos en su raíz, en sus hojas, que no permiten que lleguen algunas enfermedades. Entonces, en algunos cultivos se establece el cultivo, pero adicional en los surcos o en las calles se siembran esas plantas que lo que hacen es repeler como tal este daño que puede estar causando. Bueno, así como vimos plagas y vimos fertilización, la agricultura biológica entonces adicional nos permite a nosotros controlar unas enfermedades. Ahí tenemos una foto de una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Nadie? ¿La roya no sería, profe? La roya. ¿Y cuál es el agente causal de la roya? Qué pena, me repite la pregunta de ahorita, profe. ¿Qué enfermedad estamos viendo en la hoja? Se ve, Señor. profe, pues lo que se alcanza a notar en la hoja que estamos observando puede ser, como dice el compañero, hay dos tipos de roya, está la roya blanca y la roya parda. El método, pues, para desarrollar en la roya, porque pues, como manejo en el sector floricultor, ella es por medio de esporas, va generando unas pústulas en el envés, dependiendo de los días, ella empieza, digamos, su proliferación por medio, digamos, de contacto con el aire o personas que estén dentro del cultivo, que tengan contacto de pronto en la parte que haya la enfermedad, puede activar esas esporas. Eso es lo que pues he estado yo y he visto, su reproducción va, digamos, empezando desde el primero al segundo al tercer día, ya se empiezan a evidenciar las primeras eh, afectaciones sobre el arroyo. Al octavo día ya se están generando, pues están viendo las pústulas, que en la roya blanca toman en la parte del envés una tonalidad de color como cremoso, que es donde se empieza ella a concentrar sus esporas. Y después de ese desarrollo, ya dentro de los 15 días o antes, 13 días, ella ya empieza a volatilizar por medio de contacto o el aire o digamos algún trato con la planta que esté contaminada, hace que esas esporas sean muy volátiles en el cultivo. Sí, señor, totalmente cierto. Entonces, mire, lo que vemos ahí es una hoja infectada con roya del café, la roya del cafeto, que es causado por un hongo que se llama Emileia bastratis. Entonces, las enfermedades pues, son causadas por agentes externos, que pueden ser plagas, que pueden ser, perdón, hongos, virus o bacterias, ¿cierto? Entonces, es importante para manejar una enfermedad tener lo que vemos aquí en este lado, en la parte de encima de la foto, que es el triángulo de manejo de enfermedad. Entonces, está la enfermedad y yo debo tener en cuenta tres aspectos. El huésped, es decir, si es un hongo, el huésped es la planta, es decir, si la planta en qué desarrollo fenológico está, si está en desarrollo, si está en crecimiento, si está en producción. Y vemos el patógeno, que tenemos que identificar qué tipo de patógeno es, si es un hongo, si es un virus o si es una bacteria. Y el ambiente, ¿verdad? Porque generalmente los hongos se proliferan muchísimo más con la humedad. Entonces, digamos, si está en invierno, entonces lo más probable es que mi cultivo vaya a tener ataques mucho más severos de la enfermedad causada por hongo. Generalmente las enfermedades fúngicas son controladas con productos como agroquímicos como los fungicidas. Pero en la agricultura biológica pues tenemos algunas alternativas de control, entonces vamos a mirar como cuáles. Bueno, entonces dentro del agente causal pues vemos que existen unos agentes que pueden ser de manera biótica o infecciosa causada por microorganismos o abióticas o fisiológicas causadas por algunas alteraciones metabólicas y que estos agentes causales pueden ser hongos, como les dije,
virus, bacterias o otros microorganismos. Generalmente a veces se hablan de los nematodos. Y en ese caso pues vemos un ataque de un hongo y de un virus, ¿cierto? Entonces cada uno tiene alguna sintomatología diferente. La sintomatología de las enfermedades producidas por bacterias generalmente tienen exudados, tienen un mal olor. En los hongos a veces son pudrición y en los virus generalmente son deformaciones. Entonces estos son como unas formas de identificar el tipo de agente causal que nos puede estar afectando. Para controlarlas, antes de mirar qué voy a aplicar, entonces lo primero es rotación de cultivos. Entonces no sembrar siempre el mismo cultivo, ¿verdad? Tratar de rotar o tener un sistema forestal. Por ejemplo, si yo tengo cacao, no solo tener cacao, puedo tener plátano, que de pronto puede que exista alguna plaga que prefiera ir a atacar al plátano y no me va a atacar al cacao, que el cacao sería mi cultivo principal. Variedades resistentes. En el caso que hablábamos ahorita de la roya, pues ya no es un problema muy grande que tengan los caficultores en el país, porque ya existe una variedad, varias variedades, puede ser variedad Castillo, variedad Cenicafé 1, que son resistentes a la roya, es decir, les va a dar, pero no las va a atacar, no va a causarnos una pérdida económica, entonces es una alternativa, pero pues es costoso, lleva muchos años. Manejo del fruto, cultivos en los que el fruto pueda caer al suelo, por ejemplo en el caso del cacao. La monilia, un método de control de la monilia pues es tumbar los cacaos que están infectados con monilia al suelo y ya pues se realiza algún tipo de control. Así existen otro tipo de cultivos que con tumbar el grano al suelo o con recolectar el grano, como en el caso del ataque de broca, pues yo estoy disminuyendo la población plaga. El manejo de residuos vegetales, una vez yo termine el ciclo de cultivo, entonces recoger, reciclar o reutilizar estos productos o residuos de cosecha que no se podrían quemar. En la agricultura tradicional se quemarían, pero en nuestra agricultura biológica lo podemos utilizar para darle un manejo. Y otra de las opciones es utilizar lo que les decía, un policultivo, realizar podas sanitarias, igual, por ejemplo, en cacao, la escoba de bruja. Una forma de controlar la escoba de bruja es hacerle podas al cacao, las trampas de colores, sobre todo en frutales. Se utiliza mucho el tema de trampas para atraer a los insectos o las enfermedades que nos pueden estar causando daño, la alelopatía, el uso de plagas con propiedades químicas, control de malezas y manejo de distancia de siembras. Entonces, aquí dice que cuando ya en el cultivo hay un daño por enfermedades, se debe controlar bajando la infección para evitar frenar este daño. Es decir, ya cuando la enfermedad me atacó, pues yo lo que tengo que hacer es mirar cómo mitigo ese daño que se está causando. Vemos unos productos naturales para el control de estas enfermedades. Entonces vemos extracto de ruda, purín de caléndula, extracto de ajo, infusión o extracto de caléndula en manzanilla, purín de ortiga, infusión de albahaca para controlar, y vemos al lado lo que pueden estar controlando. Entonces una infusión de albahaca me puede controlar algunos hongos que se me presenten. El purín de ortiga para hongos en semilleros, los cultivos que realizan semilleros se puede controlar. Las infusiones de manzanilla para cualquier hongo en general, el extracto de ajo, por ejemplo en tomate, que le da gota, el purín de caléndula para controlar algunas bacterias, y el extracto de ruda para controlar atracnosis en frutales. Y vamos a mirar, les traje un brio preparado, creo que les traje uno solo, que es la preparación de caldo de ceniza. Entonces vemos los insumos. Necesitamos 5 kilogramos de ceniza bien cernida, 10 litros de agua, una caneca de 8 galones, media libra de jabón de coco y una olla o caneca metálica para cocinarlo. Es la preparación: mezclar el agua, la ceniza y el jabón desmenuzado, calentar y dejar hervir por 20 minutos revolviendo muy bien, dejar enfriar, colar y guardar en la caneca plástica. Sacar 1 litro de la mezcla y agregarlo a la fumigadora de 20 litros y completar con agua limpia. Aplicar al follaje de los cultivos. Sirve para la desinfección de semilleros, control de hongos del suelo, control de cochinillas, escamas y gusanos cogolleros. Entonces, digamos, ahí tenemos algunas alternativas que igual también, como les dije, con
elementos de fertilización. El que quiera, el que esté interesado puede empezar a indagar, y ya hay personas también que venden estos biopreparados. Lo importante es ser consciente, hacer ensayos, no de pronto ir a decirle a un productor que yo tengo un producto muy bueno y resulta que no lo he probado y fui quemé el cultivo. Entonces ahí sí, y ya primero me echo la fama del ingeniero que quema cultivos y de que lo que yo vendo no sirve. Entonces hay que ensayar bien, estar seguro de que sí me está realizando algún efecto, y lo que digo, se pueden adicionar algunos elementos para algún caso en específico que usted quiera controlar. Ah, bueno, aquí está el purina base de ajo. Mire, eso también es muy fácil de preparar. Se usa para el control de pulgones y mosca blanca. Entonces dice que 2 cabezas de ajo, 3 cucharadas de ají picante, 6 cucharadas de alcohol, 8 cucharadas de aceite de cocina, 1/4 de barra de jabón de coco y 20 litros de agua. Se muelen los ajos, se agrega el alcohol, se completa a 2 litros de agua con agua limpia durante 3 días. Después de los 3 días se parte de la mezcla con el jabón y el aceite en 1 litro de agua. Y se agrega la fumigadora, la mezcla de ajo y la mezcla de aceite de jabón después de haberse colado, y se completa con 20 litros de agua para controlar mosca blanca y para controlar pulgones. Bueno, ya casi vamos a terminar. Ahora yo aquí les traigo una pregunta. De acuerdo a lo que vimos, que es el control biológico. Entonces dice que el control biológico es una estrategia de protección de cultivos que se aprovecha de las interacciones que son adversas para las plagas. Para que el control biológico sea eficaz, es necesario comprender la naturaleza variada y compleja de estas interacciones, que se conocen genéricamente como simbiosis. Entonces la simbiosis es cuando los dos se benefician, es decir, yo me beneficio de uno y el otro se beneficia de mí. Sí, generalmente son relaciones que ocurren con los hongos, como las micorrizas, que realizan su trabajo a través de una simbiosis. Y yo aquí les traje 3 fotos y me gustaría escucharlos. ¿Cómo se hace control biológico? No sé si saben de qué les estoy hablando, pero eso es un ciclo. No quise extenderme tanto, sino la imagen nos habla, y con eso podemos definir qué es control biológico. Entonces me gustaría escucharlo de lo que ustedes están viendo ahí en la foto, que ven, y conversamos un poco acerca del control biológico. Pues ahí en eso, según veo, el Profe, primero es en el buenas café. noches. ¿Cómo? El primero que se ve es ahí como en el cafetal, se ve como que una trampa con agua y hormona. No evidencio bien la foto. Bueno, sí, por ahí va. Y ¿Qué los más otros sí vemos? son como creadores. Bueno, ¿quién más? Profe, la pregunta ¿qué es control biológico o qué vemos en la guía, Bueno, en la foto, perdón? de acuerdo a lo que ven en la foto, para usted, ¿qué es control biológico? Entonces, sí. A control biológico, pues son acciones que uno realiza para controlar cualquier plaga o algo, pero de manera natural. Como usted decía, usando alelopatía, usando, digamos, productos, yo he hecho productos aquí en mi casa con productos a base de ajo, cebolla, que lo que ayuda es controlar natural para que a las plantas, o en este caso a cualquier cultivo, no le caiga insectos o algún otro tipo de microorganismos que la vaya a afectar. Sí, señor. ¿Alguien más? Profe, hola, compañero. Señor. No sé si me escuchan muy bien, lo que pasa es que por acá está cayendo un aguacero bastante fuerte y de pronto no se escucha muy bien. Sí, señor. Pues yo pienso que el control biológico, ¿cómo se hace? Pues es difícil de hacerlo, porque es que el control biológico ya está hecho. Es como, por ejemplo, decir, yo voy a hacer una naranja, o yo voy a hacer un mango, o voy a hacer una planta. Eso ya está hecho. Yo pienso más fácil que podéis crear las condiciones y hacer de manera natural un balance y darle una condición a lo que ya está hecho para que se reproduzca.
Gracias, profe. Sí, señor, ¿alguien más? Yo, profe. Señor. Pues control biológico, primero que todo, como dijo el profesor, antes de hacerlo tengo que mirar la causa que me está generando la afectación o el problema. Evaluar, digamos, si a temprano o posteriormente esa plaga se me puede volver una incidencia y una afectación en mi cultivo, y ya tomando medidas y acertadamente sobre lo que voy a trabajar, hago, como dice el profesor, una simbiosis donde biológicamente con los componentes químicos o orgánicos que contenga la planta o el medio que voy a utilizar para hacer el control biológico, aplicar o utilizarlo directamente a la afectación que me está dando, y con eso pues voy a tener, digamos, como una especie de, como dice el profesor, de prueba para saber si realmente me está funcionando el control biológico que estoy haciendo. En parte, ahorita en las organizaciones y en muchas empresas se está, como dice el profesor, utilizando ahora muchas metodologías biológicas, dado que las plantas últimamente están presentando ya, o las plagas químicamente están presentando ya alteraciones genéticas que las hacen más resistentes. Entonces, últimamente en el sector floricultor también se está aplicando mucho lo que es un control biológico para hacer esa rotación también de fertilizantes, para que no haya una adecuación de plagas o hongos referentes a los tratamientos biológicos o químicos que vayamos a aplicar. Sí, señor. Todos tienen unos aportes muy acertados. Entonces, mire, vemos en la lámina donde está la botellita, resulta que eso es una trampa. Se utiliza para el control de la broca en café. Entonces, ahí ya vemos el primer, digamos, lineamiento del control biológico, ¿sí? Primero yo estoy haciendo un control preventivo. Entonces, esa trampita tiene un agua y tiene una muestra con unas feromonas que lo que hace es que atrae al insecto. Entonces ahí se juega con la etiología del insecto, es decir, con lo que al insecto le gusta. Él le gusta ese olor y llega, se prende en el tarrito que está untado de aceite y se cae. Entonces ahí yo ya tengo una forma de control, ¿cierto? Porque van a llegar varias brocas y se van a ir muriendo. Pero tengo otro tipo de control, que es la segunda fotico que está aquí. Ustedes ven una cosita negra, esa es una broca. Pues, su nombre es un coleóptero, es la Hypotenemos hampei. Y resulta que eso que ustedes le ven blanco no es que ella se haya echado un poco de harina, sino que eso es un hongo entomopatógeno que se llama Beauveria bassiana. Entonces vemos el segundo principio del control biológico, ¿verdad? Que es la utilización de fuentes vivas para controlar. Entonces ese es un hongo entomopatógeno, es decir, el animalito, la broca, se lo comió porque es dulce, le pareció rico y se lo comió, y el hongo se empieza a germinar dentro de la plaga y eclosiona, es decir, explota y la mata. Y tenemos otra ventaja adicional del control biológico, que ese honguito que yo apliqué, a diferencia de los productos químicos que tienen una residualidad más o menos de 10 o 15 días, ese hongo, a medida que pasa el tiempo y que las condiciones climáticas son favorables, como la lluvia, una alta humedad relativa, hacen que el hongo se multiplique. Entonces yo voy a aumentar la cantidad de ese hongo entomopatógeno para hacer un control más eficaz. Y en la otra foto vemos una abejita que de igual manera se come, es un predador de la broca del café. Ella está de manera natural, entonces con liberar ciertas especies de insectos, yo también estoy haciendo un control biológico. Entonces, mire, estoy utilizando mismas fuentes de la naturaleza que me ayudan a controlar, y solo en el cultivo, porque ya si yo voy después al ciclo de post cosecha, pues voy a poder realizar otros controles. Entonces, dentro de la agricultura biológica y del control biológico, pues es necesario que nosotros utilicemos a implementar este tipo
herramientas que nosotros tenemos en el tema de la fertilización es algo que ustedes lo tienen que haber escuchado y son muy importantes, y es el tema de las micorrizas. Las micorrizas hacen una relación simbiótica con las raíces y hacen que nuestras raíces puedan crecer de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque les permite que ellas tomen el nutriente de manera mucho más rápida. Entonces, al tener sistemas radiculares mucho más fuertes, yo voy a tener plantas mucho más fuertes y plantas mucho más productivas. Si a este tipo de control, entonces yo le hago una aplicación de un caldo anaeróbico, de un biofermentado para ayudar a controlar, entonces yo voy a poder ir controlando el insecto plaga. Y es otro factor importante del control biológico, es que me ahorra a mí dinero, porque sale mucho más costoso hacer una aplicación de un insecticida. Yo podría decirle al agricultor, eh, aplique 3 gramos por litro de, no sé, de Lordan, no sé, se me ocurre, de Pirinés, hay otro que se llama, creo que si no estoy mal, Bravo, se llama ahorita uno con el que están controlando la broca. Y pues no puede ser cualquier insecticida, porque debe ser un insecticida de contacto por el tipo, pues, de plaga que es, cierto. Entonces, muchachos, el control biológico es un mundo muy grande que de pronto, pues, digamos que lástima que solo pudiéramos tener como estos encuentros así como tan cortos, pero pues al que le gusta puede indagar. Pero es un mundo súper grande de hongos entomopatógenos, de hongos fitopatógenos, de insectos, de diferentes especies de virus, que ya también se están utilizando los virus para el control de plagas y enfermedades dentro de la agricultura. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Era lo que les quería traer como una breve introducción. La idea es que, como les digo, aquí hay ideas de negocio. Al que le guste, prueben, ahí van a tener una idea de negocios. Al que le guste el tema puede seguir profundizando, porque el tema también de los hongos entomopatógenos, de pronto al que todavía no tiene definido su proyecto de grado, del pregrado, su tesis, pues de pronto, ¿por qué no? Aquí hay una alternativa de empezar a probar. Entonces se prueba unas parcelas de agricultura tradicional y de agricultura biológica, pero no solo de productividad, sino que además de esto, de la calidad del producto. Al que le guste, no sé, que tiene algún ataque, una plaga o una enfermedad, entonces puede utilizar un hongo y evalúa. El que se fue por el lado del emprendimiento, entonces resulta que elaboró un compostaje, entonces resulta que le pueden hacer un análisis de laboratorio y hacen unos ensayos en unas parcelas. Entonces, acá en este tema de control biológico pueden empezar a ir a trabajando en su tesis de grado. De pronto, al que le guste el café, cualquier cosita que quieren investigar en café, sé mucho de café porque gran parte de mi experiencia en café ha sido en café. De pronto, el que quiera hacer la tesis en cómo esos biopreparados impactan en una comunidad, pues también podemos estar hablando de asistencia técnica, de desarrollo rural. Entonces, todos estos módulos que ustedes ven, la idea es que ustedes vayan a ir pensando. No sé si de pronto alguien ya tiene una idea de tesis de grado que nos quiera comentar. No, profe, yo ya estoy trabajando en mi tesis y consiste en esto, de pronto como para conocerlo a manera general. Si no, pues los invito, les hago la invitación ahí para que vayamos pensando en qué vamos a trabajar en su proyecto de grado. Bueno, alguno me va a decir, no, yo voy a pagar los créditos de especialización para graduarme rápido. Pero también hay personas a las que les gusta la investigación, hay otros que decir, no, yo no tengo la plata, voy a hacer mi tesis. Entonces no dejemos para última hora decir qué voy a hacer, porque a veces uno es para correr, ¿cierto? Uno corre y ya lo último, lo primero que le salga. Entonces la idea es que desde ya ustedes pueden ir pensando, el que tiene su trabajo, el que trabaja ya en el sector, pues ir pensando si en la empresa le dan permiso, qué le proponen a la empresa, para que no dejemos ahí para última hora. Entonces, no sé si alguien quiera comentarnos algo final, una observación, una pregunta, aprovechemos ese espacio para hacerlo. Señor. Profe, referente a la entrega digamos, del ensayo de los IPAs, ¿qué cantidad o cuántas páginas más o menos No, pueden ser? digamos que no hay un número de páginas, lo importante es el contenido, ¿sí? O Que sea, no que lo vayan sea... a bajar no lo vayan a bajar de internet, ni le vayan a no, decir.
a ChatGPT que les haga un ensayo sobre agricultura biológica, porque pues ahorita O sea, uno se da cuenta, ¿sí? Uno es ya referente a lo que el profesor habló. Podemos poner, digamos, según la explicación del profesor en la primera sí, CIPAS, me hablamos sobre coloca, la... Ah, ok, listo. Profe, exacto. O sea, basado en los IPAs, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Un resumen o un ensayo y agregarlo? O sea, esa es mi pregunta. sí, entonces Sí, vamos a ver aquí, miren, entonces vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de la actividad. Entonces dice que tenemos una primera CIPAS y una segunda CIPAS. De cada Sí. sesión de CIPAS, realice un breve resumen, incluyendo un pantallazo de su asistencia. Debe ser incluido en el informe final del grupo. Importante para asignación del puntaje de bonificación. Bueno, hay que ver el detalle 1 del tema de la CIPA. Entonces, digamos, ustedes tienen una bonificación por participar en la CIPA dentro del desarrollo del segundo trabajo. Entonces, dice que cada CIPA realizar un resumen, pero pues para mí también va a ser más dispendioso ponerme a leer cada resumen. Entonces, igual es que es como, llevamos, digamos, una secuencia de lo que vimos la semana pasada, que es como la consecución de cómo podemos hacer agricultura biológica, y lo que vimos ahorita, que es un poco más de cuáles son esas estrategias para hacer agricultura biológica. Entonces, ustedes pueden hacer un resumen de las dos, o el que quiera puede hacer un ensayo, ¿sí? De qué fue lo que aprendimos, de qué vimos, y al final de ese resumen, de una hojita, 2 hojas, lo que ustedes lo quieran hacer, le colocan el pantallazo de que asistieron a la primera CIPAS y le colocan el pantallazo de que asistimos a esta segunda CIPAS. ¿Les parece? Así es el informe. Esto va dentro del informe individual. Entonces, luego el segundo punto, les proponen la bibliografía y ustedes deben leer la bibliografía. El tercer punto dice, cada integrante del grupo colaborativo selecciona uno de los siguientes temas, deben anunciarlo en el foro porque no se pueden repetir los temas. Entonces, el primero es suelo, sistema vivo, principios y tipo de control biológico. El segundo, principales hongos y bacterias fitopatógenos y agentes de control biológico. El tercero, mecanismos de acción y las estrategias para el manejo biológico y de fitopatógenos foliares, importancia de la rizósfera en los cultivos agrícolas y los biocontroladores y su modo de acción. Entonces, cada uno de ustedes escoge el tema y desarrolla el tema. Entonces, la idea es que el que tenga el suelo vivo y entonces el principio de control biológico, entonces nos va a hablar un poco lo que vimos, qué hay en el suelo, cuáles son esos principios, entonces que hay que hacer rotación de cultivos, que hay que hacer compostaje, elabora un informe bien elaboradito y adicional en la parte de abajo, entonces le coloca resumen CIPAS 1 y CIPAS 2 y pegan el pantallazo. Listo. Y lo unen de todo el grupo. Entonces pueden unen el trabajo del grupo, cada uno. Entonces tema 1, tema 2, tema 3 y lo envían una persona del grupo, sube al campus el desarrollo de las actividades. Luego dice, cada estudiante con el tema que ha seleccionado procede de la siguiente manera. Lea a profundidad el documento correspondiente y prepare el informe escrito abordando la temática escogida. Es decir, que debe realizar un resumen extenso del documento. Cada resumen individual debe tener introducción, desarrollo del tema, y después de ese desarrollo de tema o dentro de ese desarrollo vendría el resumen del CIPAS con los pantallazos, las conclusiones y la bibliografía. Este informe, que es el aporte individual, debe recibir una retroalimentación por parte de sus compañeros. Ya he estado revisando en el grupo, hay algunos que en el foro, hay algunos que ya han compartido el resumen, les he hecho retroalimentación, se han puesto de acuerdo y de forma colaborativa, entonces construyen un informe de todos, es decir, agarran todos y los montan, le hacen una portada general, una introducción, unas conclusiones y lo suben al campo. No sé Profe, si por favor, me recuerda el tema del CIPAS 1 y CIPAS 2. el CIPAS 1 fue la revolución verde y el CIPAS 2, alternativas de control biológico. Alternativas de control. profe, en la Señor. compilación del trabajo, digamos, ahí va, digamos, en el informe, mi resumen,
lo del CIPAS y las capturas. Digamos que Sí. el mío es el primer tema, el suelo de sistema vivo. Ajá. Después, digamos, sigue mi siguiente compañero, sería, digamos, el punto número 2. La parte del Sí. resumen de él, su resumen del CIPAS y las fotos, y así Sí. sucesivamente. Y al final es como una compilación de las bibliografías de donde sacamos cada uno. Donde cada uno sacó la Visitó. información y pueden Listo, vale. hacer una conclusión, de pronto pueden poner una conclusión de cada uno de los temas. Entonces, por ejemplo, usted habló del suelo vivo y hizo 3 conclusiones, entonces pueden poner una de sus Al final, conclusiones pero en la al final. compilación. Sí, al final hacen unas conclusiones y Ah, ya listo. lo suben. Listo. Cualquier de pronto inconveniente que tengan en el desarrollo de la actividad, me escriben y ahí vamos viendo. La idea es uno, ¿cómo es que dicen por ahí? Bueno, uno cuando no puede, uno grita. Entonces, cualquier cosita me informan. Y pues estamos mirando también, muchachos, pendientes de los componentes prácticos. Miren que el componente práctico pues da una muy buena calificación. Entonces, para que no se vayan a quedar sin asistir al componente práctico. Y pues cualquier duda que ustedes tengan en el desarrollo de sus componentes, para eso estoy. Me escriben, me contactan, por ahí yo siempre estoy pendiente por Teams a responder sus correos electrónicos, los correos dentro del campus. Entonces, pues sería eso, Profe, muchachos, señor. qué pena con usted, lo que pasa es que por acá está haciendo demasiado mal tiempo y verdad se está recortando la señal, está terrible esto por acá, está lloviendo demasiado. No sé si hay de pronto asistencia para llenarla rápido. Sí, ya se las voy a compartir, ya mismo la voy a compartir aquí en el chat del grupo. Entonces, aquí la tengo. Profe, la grabación, ¿en qué parte las podemos encontrar? Ahí mismo en el Teams, en ese mismo chat, ahí va a quedar grabada. Ahí la pueden ver. Y ahí está la número 1 y la número 2. Sí, señor. Y si no, yo la voy a subir. Quedo pendiente de subirla. Se las envío el enlace por el correo del curso. Profe, pero ¿podría subir las dos? Listo. ¿Habría algún inconveniente? Sí, señor. Profe, hablando ya un poco de la práctica, ¿su merced que va a estar con otro en Cibate? No, allá asignaron a otro compañero. Yo voy a estar bueno, yo estoy en Cúcuta, entonces a mí me asignaron por aquí, por estos lados, por aquí cerquita. Ah, ya, sí, es que la digamos para que nos yo estoy en la casilla y asignaron por allá en una finca de Cibate, Cundinamarca, entonces pensé que era usted para que pronto regalara más información esa tarde. Ah, pues me escribe y miramos a ver entonces acerca de la información que les están generando acerca de la práctica. Dice que el cual se desarrolla en la finca San Luis Cibate, Cundinamarca, ubicada a 15 kilómetros del casco urbano de Cibate. Pues ahí nos envió la ubicación, pero pues... Si algo me escribe y yo hablo con la persona que está encargada de hacerle la práctica para que de pronto nos regale el número de teléfono, nos regale más información para que les quede más fácil llegar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Mire, aquí en el chat les estoy compartiendo el enlace de la asistencia. Entonces, registran la asistencia, ahí está nombre, los daticos y tomen el pantallazo para que puedan subir en el informe que tienen que presentar. Profe, ¿y las diapositivas no las puede pasar también? Ah, sí, claro, yo las subo, puede ser acá por el chat o las envío por el correo del grupo. Entonces yo mañana les envío eso. O esperen, les voy a enviar las diapositivas de una vez. Las envío de una vez. Sí, mejor, En el profe, listado, gracias. profe, perdón, en el listado yo no sé si es el mismo o ahí ya está mi nombre. Creo que era de la pasada vuelve mi nombre. Está en la hoja 2. Creo que la hoja 1 no los va a dejar escribir porque está bloqueada. Entonces hay una que dice CIPAS, sí, hoja de CIPAS y hay 2, otra sí, que señor. dice CIPAS 2. Sí, señor. Entonces firman ahí en la CIPAS 2. Listo, profe, ya. Listo, aquí les estoy compartiendo las diapositivas. Entonces esperemos que cargue. Ahí en el chat también les estoy dejando las diapositivas. Y por correo les envío el enlace de la grabación. Listo, muchachos, entonces si no es más, señor, ¿Será que puede dejar de compartir la pantalla para tomar una fotico? No le entendí cómo.
¿Será que usted me hace un favor para dejar de compartir la pantalla para... Ah, sí, ya. Sí, sí, profe, para que nos haga el favor. Listo, Muchas ya. gracias, profe. Muchas gracias. Si quiere eso, prendamos la cámara y nos tomamos la fotico. Vamos a, yo también para tener una evidencia acá. Pues sí, le dio por evidencia hasta ahorita yo sé esa mitad. Tenemos que los otros la prendan. Entonces la embargada. Y pues con la comida arranca. Listo, muchachos, entonces si no es más, ya saben, cualquier cosa estoy ahí al pendiente. Cualquier duda que tengan, entonces muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Y ahí nos estamos hablando. Vale, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que tenga una buena noche. Igualmente.